¿Qué pasó ya? No se bondea. No se bondea. ¿Para qué se paga la gente? Si no se va a voltear. Tiene que subir gente ya para eso. Luego sube la gente y entonces los carros de hoy. Está cargado, pues, para conmigo. El día por menos de montar su carro. El día por menos de montar su carro, no expulsa. Pero el viejito lo está agarrado en blanco, ¿no? El carro se va el carro. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Un idiota lo dejó en ciclo! Ve, la gente está... ¡Ay, señor! ¿Qué han hecho esos idiotas ahí que no han llenado la mano? Sale toda la gente, todo el carro se pone. ¿Ves, mongo, se botan? Ya se la jalaron, ya el otro bote quiere para la otra esquina antes que se metan. ¿Por qué se tuvo que meter pues, un día? ¿Cómo diablos lo han hecho, pues, hermana? Mucho peso, pues. Mira, es que para un lado puesta la camioneta, para el otro lado el volquete. Lo dejaron a la camioneta, no puede ser, Dios mío. Lo llamaran al rey. No, la camioneta es para que se jalen los dos por un lado. Mira el otro tonto donde se manda, ¿ves? Empujarla para que llegue para allá al otro lado. Ay, no, Dios mío. ¿Y el bolquito de quién es? De mierda tiene. ¿Por qué te de la música?